もし君がテレビゲームの大ファンで、その音楽に興味があるなら、誰がそれを作っているのか知りたくない？君の好きな音楽ができた背景って何だろう？ただ純粋にゲーム音楽が好きっていう君も、きっとこのポッドキャストを気に入ってくれるはず。ビットからオーケストラへ。今やゲーム音楽は日本や世界中でオーケストラ楽団によって演奏されているよね。この番組ではタイトル通り、そんなオーケストラで演奏されているような楽曲に焦点を当て、8ビット、16ビットからオーケストラへと進化するゲーム音楽について、いろんな角度から分析していくよ。それだけじゃなく、新しい音楽もどんどん紹介していくから楽しみにしていてね。毎週新しいエピソードを配信する予定だよ。絶対に聞き逃さないでね。ビットからオーケストラへ。親戚のおじさんの家に遊びに行ったある日のことだった。夜になるとおじさんが、みんな行くぞ。おじさんの家ははしゃぎ出した。寂れた商店街の一軒の店に入る。青く薄暗い店内、奇妙な音がする。飲み慣れない飲料水、じょわっとした。テーブルに積み重ねた100円玉。店の隅で学生たちが大騒ぎしている。テーブルを挟んで若い男女がうつむき、恥ずかしそうに向かい合わせになっている。お見合いかな？これが彼と初めて出会った日のことだった。そして彼と出会った時期に生まれた者たちは、ある者は世界という舞台で活躍し、ある者はみんなの祝福を得て母になった。ああ、ゲームトリビュート。¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este segundo episodio del podcast del Beat a la Orquesta. Y no están equivocados de podcast. Aunque haya empezado en japonés, este podcast va a estar en español. Pero, muy importante esta introducción. Antes de continuar con el empiezo de este segundo capítulo del podcast, quiero agradecer muy gratamente y muy feliz a todos los listeners que se han inscrito al podcast, que lo han descargado. Realmente me sorprende la cantidad de descargas que ha tenido en esta segunda semana que se ha estado al aire. Entonces muchas gracias. Espero que les siga interesando este podcast y que sigan aprendiendo acerca de la historia de la música de los videojuegos. Anuar Sánchez al frente de los micrófonos, y les recuerdo que nuestros modos de contacto son a través de nuestro nuevo blogger, que es bitorquesta.blogspot.mx, nuestro Twitter @bitorquesta, nuestro correo electrónico, que es bitorquesta@gmail.com, y a través del Facebook de Coleccionistas de Videojuegos en México, en donde pues pueden estar en contacto con nosotros, hacernos preguntas, peticiones o algún tema del que queramos que hablemos en futuros podcasts. Y bueno, les comentaba que este podcast no está en japonés, pero sí quiero presentarles a alguien que nos va a estar apoyando en los subsecuentes episodios, y que pues es más japonesa que
que nada. Les quiero presentar a la señorita Mai y pues doso. Domo hajimemashite. Domo hajimemashite. Mucho gusto. Sí. Así es. Y bueno, Mai nos va a estar apoyando en esa parte de cómo se vive el ambiente de los videojuegos en los jóvenes en la actualidad en Japón. Les he de contar que Mai es fanática de los videojuegos, ¿verdad? Más o menos. Más o menos, pero ya saben el más o menos japonés. Entonces, creo que va a ser un complemento muy grato que vamos a tener en este podcast y que también nos va a enseñar mucho respecto, sobre todo, a la música de los videojuegos y cómo aprender a apreciarla. Y, pues retomando esto, quisiera que nos explicaras un poquito qué fue lo que escuchamos en el intro y por qué. Sí, con una música muy bonita, ¿no? Eric Satie, claro que sí, uno de mis compositores favoritos y que interpreto con mucho sentimiento y con mucho gusto. El tema que escuchamos fue la Hipnopedia número 1, realmente es una pieza deliciosa, tocarla en el piano no es fácil, hay que darle mucha expresión, hay que darle mucho sentimiento, entonces para mí es una pieza fabulosa, entonces eso complementa la narración. Pues ya escucharlo, que un señor estaba hablando y de hecho él estaba hablando de su recuerdo de su infancia. Ajá, de su infancia, ¿no? Que experimentó en una noche con su tío. O sea, al acompañar a su tío a un lugar que fue muy famoso y concurrido en los 70s en Japón, si no me equivoco. Ajá, pero como él era muy joven, tal vez como tenía 10 años o 12 años o más o menos, fue un experimento o una experiencia como increíble para él, ¿no? Yo creo que es una experiencia que todos compartimos cuando tenemos ese primer contacto con los videojuegos, ¿no? Sí. En general, la narración describe un poquito una escena de un chico. Bueno, les platico un poquito, ¿no? Esta narración la obtuve de un disco que se llama 20 años del tributo a la música de videojuegos, un disco que fue editado en 1998. Entonces, si hacemos cuentas para atrás, 20 años atrás es 1978, la fecha en que nace lo que es el arcade de Space Invaders en Japón. Ajá. Entonces la escena describe, ¿no?, ese primer contacto de este narrador o de este joven en aquel entonces, cuando ve un arcade, ¿no? Así es, como en la narración, como nos cuenta qué vio en ese día, ¿no? Ese día. Pero a mí lo que me encanta es que lo hace de un modo muy poético, ¿no? Ajá. Que en primera instancia cuando uno compra el disco y lo escucha, dices, ¿compré un disco de poema? Sí, okay. De hecho suena así como, para mí, o a mí me sonaba la primera vez que escuché, que solamente cuenta como un recuerdo de una noche en verano, no sé qué época, ¿no? Pero como, y la última parte dice Game Tribute. ¿Qué relaciona con juego? Así es, ¿no? Entonces ahí empiezas a armar las piezas del rompecabezas. Hay otra parte que narra, ¿no? Había una pareja que parece que estaba frente a frente, pero no se miraba. No. Miraba hacia abajo. A la mesa, ¿no? Sí. Así es. Entonces, hay que recordar que los arcades en Japón no son como los conocimos. Algunos de ellos, o la mayoría de ellos en los principios, no eran como los conocemos, que es el tablerote. Eran mesas que tenían el televisor empotrado en la parte baja con un cristal en donde uno ponía la chatarra, ¿no? El refresco, café y se ponía a jugar. Entonces hace esa posición, ¿no? Sí. Nunca ves al oponente, sino que estás viendo a la pantalla. Ajá. Entonces ahí es cuando el poema empieza a tomar sentido, ¿no? Y también, bueno, esta pieza o esta introducción la escogí aparte para presentar a Maya en el podcast, también como ese inicio
de la época de los videojuegos y del boom que causaron, obviamente refiriéndonos en este podcast a lo que es la parte musical. Como les comenté en el podcast pasado, hay todavía un background detrás del inicio de la industria del videojuego que se apegaba más a lo que era la música comercial. En los años 70 surge una corriente musical que es el Space Disco, y es una corriente musical que incorpora los instrumentos electrónicos, como son los sintetizadores, que eran la revolución musical de la época, y también lo que era la idea de futurista, ¿no? El sintetizador evolucionó mucho lo que era la música en los años 70. Tuvimos una época dorada del disco que fundamentalmente estaba basada en los sintetizadores. Algunos mezclaban violines, ¿no? Xanadu, no sé, toda la época disco marcó una etapa muy importante. Entonces, como la tecnología de aquel entonces no daba la capacidad para crear un soundtrack de música de videojuegos, los autores se inspiraron, los músicos se inspiraron en los videojuegos. Entonces, en el capítulo pasado hablaba de la Yellow Magic Orchestra, pero la Yellow Magic Orchestra solamente hablaba acerca o plasmaba su idea de su música y la ilustraba con los videojuegos. Aquí, ahorita a continuación, vamos a escuchar lo que es el tema de Space Invaders, hecho por un grupo que se llama Funny Stuff, que fue, digamos, que la revelación de los músicos comerciales dedicados a la música de videojuegos. Entonces, nada más como acervo histórico, vamos a poner este tema. Al igual se va a despegar un poquito de lo que es la temática original del podcast, pero es importante mencionarlo, ¿no? Porque también fue una etapa de la música que vivió los videojuegos. Entonces, vamos a dejarles este tema y regresamos a platicar un poquito más. Del beat a la orquesta. Del beat a la orquesta.
Y regresamos. El tema que escuchamos anteriormente fue Disco Space Invaders del grupo Funny Stuff del año de 1979 y pues sirvió para ilustrar un poquito lo que fue los inicios de los músicos que inspiraron su música en los videojuegos. Antes de seguir, vamos a recordar nuestros medios de contacto. Tenemos lo que es nuestro blogger, que es bitorquesta.blogspot.mx, nuestro Twitter, que es @bitorquesta, nuestro correo electrónico que es bitorquesta@gmail.com y el Facebook que es la página de coleccionistas de videojuegos en México, en donde pueden encontrar todavía más información acerca de lo que estamos platicando aquí. También otra cosa muy importante es que ya pueden suscribirse y descargar el podcast del Beat a la Orquesta a través de su iTunes, así es que solamente busquen en podcast Beat a la Orquesta y va a aparecer allí automáticamente ya los primeros con 3 capítulos del podcast del Beat a la Orquesta. Entonces, pues platicando aquí con Mai-san, estábamos recordando también un poquito de lo que escuchamos en el capítulo anterior acerca de los primeros compositores de la música de videojuegos. En el capítulo anterior toqué lo que es a la compositora, el tema de la compositora de Zunko, originalmente ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de pila de esta música y compositora, que se llama originalmente Onogisa. Así es. Entonces creo que muchos toman de referencia a Koji Kondo como lo que es el de los primeros compositores de música de videojuegos, o hay quienes tienen la idea de que es el primer compositor de música de videojuegos, aunque realmente aún tiempo atrás de Koji Kondo están estos músicos que también tienen su mérito, y es el valor de este podcast, ¿no? Resaltar esos músicos que están como que viviendo esa época de desvanecimiento, ¿no? De los primeros videojuegos. Tal es el caso de Osawa Zunko. Así es, Osawa Zunko, o bien ¿cómo se llama el otro? Onogisa. Onogisa. Que vamos a partir de allí, ¿no? ¿Qué nos puedes explicar o qué nos puedes platicar de ellos? Porque las biografías son muy, muy, muy limitadas, pero sí nos cuentan detalles muy, muy importantes en cuanto a esta etapa. Entonces, ¿me puedes ayudar con eso, Maisa? Un poquito, entonces hablo del perfil de la compositora Osawa Junko, ahorita conocida como Zunko. Nombrada por un programador de Namco que anteriormente se llama el señor Endo. El señor Endo. Ya capítulo anterior escucharon el tema de Draga también, ¿no? Tal vez mencionó a Anuar que ella es la compositora de ese tema de Draga. Y como fue la primera obra suya. Así es, después fue Shibius, también un excelente juego tipo shooter, que es mi favorito. Pero cuando compuso el tema de Draga, los programadores pensaban, no, es un tema para videojuego. Entonces vuelve a hacerlo después, ¿no? Pero el señor Endo comentó y animó a ella, diciendo, no voy a programar nuevo juego para ese tema. Y el resultado fue el tema que escuchamos en el podcast pasado, que fue el tema de Draga, ¿no? Así es. Bueno, aquí ya quiero separar un poquito porque el tiempo es corto, tenemos solamente unos cuantos minutos. 4 minutos específicamente, en los que me gustaría y que nos gustaría, yo creo que a todos, nos compartieras tu experiencia o tu encuentro del por qué te gusta la música de videojuegos. Y
de una forma en que generalices también cómo los jóvenes en Japón aprecian la música de videojuegos. Pues, como en mi punto de vista, como me gustan los temas de videojuego porque jugaba mucho como RPG, ¿no? Por ejemplo, Dragon Quest y Final Fantasy. Y también me gustan Romancing Saga, Seiken Densetsu y tal. En Japón yo creo que muchos jóvenes ya han jugado y todavía siguen jugando este tipo de juego RPG, porque como yo opino que podemos reflejar nuestra idea o imagen a los personajes de videojuegos. Son guapos o son como guapas, no sé, brujería también, magia y todo, ¿no? De hecho, tomas un punto muy importante a mi parecer, y que por lo cual yo destaco los primeros videojuegos. A mí me encanta la época de los 8 bit y 16 bit tal vez un poco, porque en esa época todavía había como que un espacio para que uno imaginara qué había dentro de ese mundo de los videojuegos. Yo creo que a mí algo que me fascinaba, porque ya he de contar que ya tengo mis 3 décadas, algo que me fascinaba eran las portadas de los cartuchos de Atari. Un diseño gráfico excelente, increíble, que en primera instancia ya nos adentraba en el mundo del videojuego. Entonces, ahora que mencionas los mundos de Dragon Quest, por ejemplo, ¿no? Los 8 bit no tenían la capacidad para ilustrar todo lo que querían originalmente plasmar en el videojuego. Entonces, ¿qué entraba a trabajar? Nuestra imaginación. Entonces, eso para mí es lo más valioso de un videojuego, ¿no? Que haga trabajar también nuestra imaginación y que nos haga pensar en los mundos que tratan de ponernos ante nuestros ojos los desarrolladores. En la actualidad eso creo que se ha perdido un poco y sí nos han entregado unas gráficas increíbles, impactantes, pero en mi gusto, a mi parecer, ya dejan muy poco a nuestra imaginación y a tomar parte de ser ese mundo, ¿no? Del videojuego. Ahora ya tomas parte como el protagonista, pero antes tenías que ser el protagonista y el mundo en donde los monstruos de Dragon Quest se te aparecían, ¿no? Pues sí, tal vez tienes razón, ¿no? Porque la música nos ayuda mucho a imaginar la escena también. Entonces, como escuchando la música o soundtracks, como nos recuerda a la escena que jugaba, ¿no? O jugábamos. Mai-san, ¿cuál fue tu primer soundtrack de música de videojuegos? Pues yo creo que el primer disco que compré es Final Fantasy 4. Oh, kawaii. Muy bien. También algo muy importante y que me gustaría preguntarte es el joven en Japón, ¿cómo toma la música de los videojuegos? Fuera de lo que es jugar el videojuego, ¿no? O sea, yo juego el videojuego, disfruto de la música, disfruto de los gráficos, pero fuera de eso, ¿cómo ve los eventos que se hacen de música de videojuegos en Japón? ¿Cómo los toma? Pues ahorita está de muy moda, como Nico Nico, ¿no? Nico Nico Doga. Y en ese servicio como parecido a YouTube, como los jóvenes suben como intérprete de los temas, o también ponen las letras y se convierten en una canción o algo así, sobre todo de Mega Man, aquí conocido, ¿no? El Rockman para nosotros. Pues entonces, y también algunos organizan una banda independiente de orquesta también, o rock band también, y copian mucho, o en el foro de internet como criticamos también, ¿no? Ese tema que es, ¿no? Y o como recordamos también como
la época dorada o para cada quien, ¿no? También. Claro, sí. claro. Para ti, ¿cuál ha sido la mejor época de los videojuegos? Pues tal vez a mí me gusta más Super Famicom. Porque todavía me gusta Famicom también, porque de 8 bits también son bonitos, ¿no? Pero de Super Famicom ya tiene mucha capacidad para descubrir la escena y el sonido también, aunque hay un espacio para meter nuestra imaginación, sí. Muy bien. Bueno, pues Mai-san, muchísimas gracias. Bienvenida a Yokoso. Arigatou gozaimasu. Ay, bienvenida al podcast. Y pues ya es hora de despedirnos. Ya nos quedan unos escasos minutos en los cuales me gustaría compartirles un tema muy, muy impactante para mí y que también describe esa época dorada de los videojuegos, sobre todo de arcades. Entonces vamos a escuchar de un álbum que se llama Gradius in Classic, el tema de ending de la segunda parte del videojuego Gradius, que es un juego de shooter de navecitas, ¿no? Entonces, lo que quiero que escuchen de este tema, para retomar lo que es el sentido del podcast del Beat a la Orquesta, es la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Londres, que hizo de este tema en el año de 1993. Anuar Sánchez se despide. Mai-san. どうもありがとうございました。どうしてしましてありがとうございます。また来るよ。Ay, mata ne. Entonces, pues nos despedimos y les recuerdo por último nuestra forma de contacto, nuestro blogger bitorquesta.blogspot.mx y nuestro Twitter bitorquesta. Por favor, escríbanos, manden sus preguntas, sus opiniones. Si tienen alguna pregunta para Mai-san, adelante, doso, hagan las preguntas que quieran y posteriormente vamos a tratar de contestarlas. Entonces, pues nos vemos la próxima semana. Nos vemos y hasta pronto. Muchas gracias a todos los nuevos followers. Bye bye. Del beat a la orquesta.